YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa Transformación del Sistema Educativo. El Ministerio de Educación y la organización internacional One Laptop Per Child o LPC firmaron un acuerdo para la entrega de computadoras portátiles a estudiantes a nivel nacional y transformar el sistema educativo del país con la integración de tecnología en las aulas de clase y ayudar a la reducción de la brecha digital. YouKnowers, ¿sabías que puedes hacer compras por internet con PayPal? ¿Sabías también que puedes ganar dinero con PayPal? Y mejor aún, ¿sabías que puedes sacar el dinero que tienes en PayPal y tenerlo en tu bolsillo? ¿Todavía no tienes cuenta de PayPal? No te preocupes, en este video te voy a explicar cómo crear una cuenta de PayPal, cómo sacar dinero de PayPal, ganar dinero con PayPal y tenerlo al final en tu bolsillo. Incluso también puedes hacer compras por internet. Todo eso lo vamos a explicar aquí en tu canal YouKnow, pero eso sí, te estoy dejando el video, el enlace aquí abajito para que tengas esa información. Así que no te lo pierdas, porque aquí en tu canal YouKnow siempre te estamos buscando métodos de cómo ganar dinero por internet. YouKnow Plan. Esta noticia para mí no solamente es una promesa de campaña que sabía que iban a cumplir, sino que es increíble, y quiero comenzar así, increíble que en el gobierno del retroceso de Juan Carlos Varela y en el gobierno de la oscuridad de Laurentino Cortizo no se continuara con este excelente proyecto de darle a cada estudiante una computadora. Ves a Lucy, ves computadora. Ves a Lucy, probablemente veas mochilas, útiles escolares, buenos almuerzos estudiantiles, una transformación educativa, mejoras en las escuelas. Yo no entiendo por qué los siguientes ministros o ministras hicieron o no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Esto es increíble. Sin embargo, sí fueron buenos para perseguirla a Lucy Molinar y a todo el gobierno de Martinelli, y también fueron muy buenos también para robar a dos manos en el gobierno de la oscuridad. De eso nadie se queja, de eso nadie dice nada, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie dice nada, ¿verdad? Al respecto. Vamos a ver a continuación toda la información referente a este tema. Vamos a darle play. De Educación Lucy Molinar, encargados de la Autoridad de Innovación Gubernamental y también directivos del proyecto One Laptop Per Child dieron a conocer que entregarán computadoras portátiles a estudiantes a nivel nacional. Esto como parte del plan estratégico del Ministerio de Educación de cerrar la brecha digital en la educación. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que en ese sentido da a conocer la titular de Educación, Lucy Molinar. Computadoras de 7º a 12º grado, es decir, antiguamente primer año hasta 6º año. Hoy en día se le dice 7º grado, 8º grado, 9º grado, 10º grado, 11º grado y 12º grado. ¿Se entiende, no? Ahora se dice así. No me gusta, siempre me gustó más primer año, segundo año, tercer año, pero bueno, en fin, ya es cuestión de los nuevos cambios, las nuevas tecnologías, adecuarse a lo que pasa en otros países, cosa que critico mucho. Panamá es Panamá. En fin, sí es cierto que Panamá tiene que abrirse al mundo, pero hay cosas que son panameñas. Y me siento orgulloso de decirlo. En fin, son detalles, son cositas que no me guardo, porque no me guardo nada, yo lo digo. Y vamos a ver, computadoras de 7º a 12º grado, una promesa cumplida de antemano por el gobierno, el nuevo gobierno de la luz, que espero que siga brillando. Aunque le diga chiquillos a unos por ahí, cristalitos es lo que son, puro cristal. A trabajar, hombre, pónganse a trabajar, es lo que tienen que hacer. Está hablando soqueta. Vamos a ver. Requisitos: ser estudiante del sistema público de educación. ¿Público? Costo ninguno. Lo asume el Estado. Los docentes tendrán que participar de los procesos de capacitación, que los va a hacer muy felices porque no es un proceso nuevo, ya lo conocen. El sistema entre pares en Panamá funcionó y funcionó muy bien. Creo que esto solidifica lo que el presidente dijo
previo a tomar posesión, e incluso lo que se ha dicho en repetidas ocasiones, que lo que buscamos es poner la tecnología en manos de los estudiantes, poner las laptops de una forma de que ellos puedan utilizar estas herramientas para superar su nivel educativo y por supuesto pues estar preparados para sus carreras eventualmente. De verdad muy contentos desde Fundación One Laptop per Child. One Laptop per Child. Somos una fundación que nacimos en el 2005 en el MIT con la idea de generar equipos de bajo costo. Nacieron en el 2005, más sin embargo, oígase bien, nacieron en el 2005, más sin embargo no se empezó a implementar sino hasta el 2009. Porque que yo sepa, en el gobierno de Martín Torrijos, el gobierno del dietilenglicol, sí, el gobierno del caso Semis, sí, el gobierno del muñeco que pasea, que nunca ha sido investigado de nada y se la pasa viajando y solo aparece cada 4 años para ser candidato a presidente. No pasó nada de eso de computadoras en las escuelas, que yo sepa. Que yo sepa. No sé si yo estaba en otro país en ese tiempo, siendo yo panameño viviendo en Panamá. No sé, que yo sepa eso no pasó. Eso empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli. Ellos fueron creados en el 2005, más sin embargo, ¿cuándo se empezó a implementar en Panamá? 2009. Déjate de hablar tonterías por las redes sociales, que lo que estás es tratando de confundir a la gente. ¿Qué te pasa, loco? Para mejorar el acceso a la tecnología. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no era solamente llevar equipos, sino también acompañar y estar para las reparaciones y todo el tema de soporte técnico y pedagógico. Increíble, Lucy Molinar. Ves a Lucy Molinar y ves progreso en la educación. ¿Qué pasó con los gremios? Por ahí me comentó una amiga y también asistente: oye, ¿tú no has escuchado nada de los gremios? ¿Qué pasó con los gremios? ¿Dónde están los gremios? ¿Qué están haciendo los gremios? Muy raro, ¿verdad? Porque los gremios son bien revolucionarios. Los gremios son bien problemáticos. Los gremios son bien perequeros. Bien agitadores. Los gremios. Claro que sí. ¿Qué están haciendo los gremios ahorita? ¿Por qué están tan calladitos? ¿Qué están tramando? ¿Tú crees que yo confío en los gremios? Ah, pero no decías nada de los gremios en la época de la huelga de los en contra de la minería. Claro que no, porque escúchame bien, para que te quede bien claro, mi querido hater. Escúchame bien, para que aprendas un poquito a manejar las palabras. Yo no estoy a favor de las constantes huelgas históricas que han hecho los gremios por solamente el dinero. Solamente. Y nunca he estado a favor de eso. Solo se tiran por salario. Pero la educación, ¿cómo está? Pésima. Y ellos son parte del problema. Sí, señor. Aunque no te guste que te diga eso, los gremios son parte del problema. También las asociaciones de padres de familia, las asociaciones de bandas de música que se roban la plata también de padres de familia. Claro que sí, por supuesto. Las malas asociaciones, las malas unidades. Si tú eres de los buenos gremialistas, si tú eres de los buenos educadores, que son la inmensa mayoría, si tú eres de las buenas personas que están dentro del club de padres de familia, esto no es contra ti. ¿Por qué la coges contigo si no es contra ti? Estoy hablando de las malas unidades, de los malos gremialistas, de los perequeros, de los problemáticos, de los que quieren desestabilizar el país, de los que solo les interesan sus propios intereses. A esos me refiero. ¿Por qué la coges contigo? Si tú sabes que tú no estás haciendo nada mal, tú amas la patria, amas la educación, amas la profesión de educar, que es una profesión increíble y maravillosa, y que no cualquiera se atreve a hacer, porque hay que tener mucho amor para eso, vocación, y también, aparte de vocación, paciencia. Porque yo no tendría paciencia para ser profesor o maestro. No es lo mío, es que no me gusta. Si no tengo paciencia a veces para los haters, de verdad, porque dicen unas caballadas. Pero en fin, y también a los bots, porque es una sola persona que controla 45 cuentas. Eso de que user KWX, cuando tú ves un user KG634 que escribe un comentario de diarrea, eso es un bot.
No es una persona. Es un bot. Es decir, que user G45789 3.54LMN. Ese es un bot. Una persona que controla 25 cuentas. Ya cuando le pones nombre, ya cuando pones foto de perfil, ya es diferente. Aunque también hay gente que pone en los bots nombre y foto de perfil y se inventa cuentas. Pero ya hemos hablado mucho de eso. Lucy Molinar, excelente, hasta el momento no me decepciona. Lucy Molinar, excelente la escuela para padres. Lucy Molinar, eres la piedra en el zapato de los poderes económicos. Demasiado rabiblanco poderoso en este país te detesta, pero te detesta tanto y son tan prejuiciosos y racistas en contra tuya, Lucy. Y tú lo sabes, que buscan la manera que sea para joderte. Buscan la forma que sea para desprestigiarte, manchar tu buen nombre, Lucy Molinar. Excelente periodista. Y cuando se te dio la oportunidad cuando Martinelli te preguntó si te atrevías, porque lo criticabas con todo, ¿te acuerdas? Lucy Molinar, cuando hacías eso, nadie se imaginó que tú eras la ministra de Educación que Panamá necesitaba. Aunque te duela a ti, hater, aunque la detestes, hater, aunque te moleste. Aquí en el canal Juno decimos esa verdad que a ti no te gusta escuchar. Porque a ti te gusta escuchar la verdad que sale en los medios tradicionales. No, esto no es TVN, esto no es Telemetro, esto no es la prensa. Yo no soy Flor Mirachi, yo no soy Hugo Famanía, yo no soy Álvaro Alvarado, yo no soy Atenógenes, yo no soy el que te va a decir esas cosas que te gustan escuchar a ti. Al contrario, yo voy a decir lo opuesto a lo que dicen esas personas. Casi siempre, pero casi siempre lo voy a hacer. En algunas cosas podré coincidir, pero yo no me fío de una persona que dijo que cuidado vas a Colón que te roban. Yo no me fío de eso, ¿eh? Yo no me fío de una persona así. Yo no me fío de un periodismo así. Y qué bueno que no soy periodista. Y qué bueno que soy comunicador. Qué bueno que soy youtuber. Qué bueno, de verdad. Qué bueno que no soy educador. Qué bueno que no soy ingeniero. Que no soy doctor. Que no soy abogado. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que soy hijo de la cocinera. Qué bueno que yo sí sé lo que es formar fila para comprar arroz en una feria compita. Yo sí sé lo que es buscar cita médica en el seguro. Yo sí sé lo que es buscar cita en el centro de salud, buscar medicamentos y no, nada más te dan paracetamol, nada más te dan acetaminofén. Yo sí sé lo que es eso. Subirme en un bus, lloviendo, con las ventanas arriba, con ese calor, sudando. Yo sí sé lo que es eso. Lo vivo a diario. La gente que me ve en la calle lo sabe. Yo no vivo un mundo de fantasía. Yo soy real y no soy Real Madrid, gracias a Dios. Barça hasta la muerte, aunque te duela, madridista. Estás en tu cueva ahorita, ¿eh? Estás en la cueva, ¿verdad? Estás escondido en la cueva, madridista. Ratita. En fin. Lucy Molinar sigue haciéndolo. Voy a ti. ¿Qué más? Lucy se quedó sin palabras. Computadoras portátiles va de la mano con la capacitación de personal docente a nivel nacional. Así fue enfática en este caso la titular de Educación, Lucy. Yo no puedo hablar así, con ese estilo tan increíble. Yo no puedo hablar así. Y no me importa, yo no puedo hablar así. Yo no puedo hablar así. Básicamente, yo no puedo hablar así. Eso no es periodista para mí. Periodista es investigar dónde están los 563 millones de dólares. Periodista es publicar en los medios tradicionales quiénes son los que están detrás de los auxilios económicos. Periodista es ir a buscar a la casa de Nando Meneses que dé declaraciones. Eso es periodismo, pero no lo van a hacer. ¿Qué lo van a hacer? ¿Qué van a hacer eso? Van a estar jodiendo al otro. Todo el mundo haciendo lobby. En la mañana, ay, ¿cómo te sientes que te hayan dicho chiquillo? Bueno, te voy a decir la verdad, me rompieron el corazón. Ya te mato una, loco, qué sopa. Ese es el Panamá de ahora. Ese es el Panamá. Todo el día hablando de chiquillos, en vez de hablar de cosas importantes. A esta noticia, un poquito de cosita le dieron. ¿Qué
¿Qué noticia más importante que los pelados de séptimo grado a 12º grado van a recibir una computadora, van a tener internet, van a poder hacer investigaciones, va a acercarse esa brecha tecnológica a los pelados en vez de estar buscando TikTok, enseñadera de nalga y teta y viendo porquería de novela turca y viendo porquería de Calle 7? Pueden hacer investigaciones, pueden hacer trabajo en la computadora, pueden entender programación. Dios mío, pero es que no piensas en eso, ¿verdad? En fin. Necesito la pastilla. Me la voy a tomar, por eso tengo que cerrar el video. You know, bra.